de Expresión. Un libre debate de ideas y opiniones con Cecilio Lampazona y Graciela Núñez por Radio Rivadavia Tucumán 97.7. Siete de la mañana, 40 minutos en todo el país. Continuamos al aire en Libertad de Expresión a través de Radio Rivadavia 97.7. Y lo habíamos anticipado, habíamos hablado que finalmente el gobierno firmó las paritarias con los gremios de salud, ¿sí? Estamos en comunicación telefónica con el secretario general del Gremio de Citas, el doctor Julián Nasif, a quien le damos la bienvenida acá en Libertad de Expresión, bueno, para conocer un poco en qué ha consistido este acuerdo salarial. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Graciela Núñez y Cecilio Lampazona los saludan. Buen día, Cecilio, buen día, Graciela, y también un buen día a la audiencia. Bueno, doctor, ¿qué nos puede comentar con los detalles de este acuerdo salarial? Sí, en el día de ayer, citas y previa a la realización de la asamblea interhospitalaria, en donde todos nuestros compañeros de las diferentes asambleas de base han tenido la posibilidad de votar y de expresarse en relación a la negociación salarial. Finalmente, en horario del mediodía, hemos firmado con el gobernador de la provincia, la ministra de Gobierno y también el ministro de Salud, lo que es el acuerdo paritario para el año en curso. Un acuerdo paritario que tiene distintos aspectos a resaltar. Uno de ellos es el porcentaje final de sueldo de bolsillo que va a abarcar a los distintos niveles del CIPROSA y que el mismo ronda entre un 70 a 71%. Hay algunos sectores en particular y sobre todo personal de salud con alguna antigüedad en donde ese porcentaje se eleva un poco más y llega casi hasta el 80%, pero tomando como promedio, ¿no es cierto?, es que decimos que el aumento en definitiva es, como lo expresé al principio, entre 70 a 71%. Es para destacar que siguiendo la modalidad de negociación de citas, cuando en estas instancias de discusión y de debate por el salario estamos, es que estos aumentos son todos con dinero en blanco. Acá se toma como referencia el sueldo básico de cada nivel salarial o en otros ítems lo que se llama la base de cálculo, y ello determina, ¿no es cierto?, estos porcentajes a los que hacía referencia. Doctor, el último acuerdo que habían logrado fue en el año 2019. Recordemos que en el año 2020 no hubo paritarias y en el 2021 no pudieron convalidar la paritaria que se firmaba porque, no había ningún reconocimiento para la tarea que habían hecho en el 2020. Efectivamente es así. En el año 2019 se firmó un acuerdo paritario en marzo del año 2019 que después el gobierno de la provincia lo incumplió porque se había aplicado como modalidad del acuerdo la implementación de la cláusula gatillo en esa oportunidad y el gobernador de ese entonces, Juan Mansur, incumplió la última parte correspondiente a los 3 meses del año 2019 y con ello, ¿no es cierto?, por parte del Estado, la violación, diríamos así, del acuerdo bilateral convenido. En el año 2020, como bien se lo expresa Cecilio, no hubo negociación paritaria y de ahí la persistencia de nuestro reclamo en que ese año debe ser reconocido. Y en el año que hace poco ha finalizado, en el año 2021, Citas no ha firmado el acuerdo paritario del mes de marzo también de ese año, debido a que el ofrecimiento del gobierno fue muy pobre. Los gremios restantes han convalidado el 30% de mejora salarial y en realidad la inflación terminó siendo del 51%. Bueno, en este año, de ese porcentaje total que decimos cercano al 71%, se reconoce el 21% faltante del año pasado. Bien. Y se establece, ¿no es cierto?, un porcentual de 50% para el año en curso, haciendo la salvedad, y eso quedó establecido con el acta de acuerdo firmada en el día de ayer, que debe haber un seguimiento, un monitoreo y un control
de los porcentajes inflacionarios para que si el transcurrir de la inflación va más allá del porcentaje acordado, el salario deba ser de nuevo, ¿no es cierto?, debatido, charlado y revalidado en cuanto a la inflación en curso. Doctor, ¿han quedado algunos temas pendientes en cuanto a este acuerdo, algunos ítems que quizás ustedes esperaban y que no se han logrado? Creo que antes de hablar de lo pendiente vale la pena mencionar, Cecilio, el paso muy importante dado en aquel suplemento que se denomina zona. Zona tiene dos implicancias. Sí. En primer lugar, su puesta en vigencia, que va a beneficiar en definitiva al personal de salud que fundamentalmente viaja al interior de la provincia o se desplaza en el interior de la provincia de un lugar a otro. Y por otro lado, tiene un significado de índole sanitario, porque permitir o poder lograr en definitiva que profesionales se desplacen también al interior, profesionales especialistas generalmente, se desplacen al interior de la provincia y con eso que los habitantes tengan la posibilidad de tener la atención cercana a su domicilio y morigerar o disminuir en gran medida esas largas colas que vemos en los hospitales centrales desde tempranas horas, inclusive antes del amanecer, bueno, tiene ese impacto también en materia sanitaria. Y zona, en definitiva, es una solicitud largamente planteada por citas, también lo han hecho los otros gremios y es bueno reconocer eso, pero que hasta aquí no se venía implementando como corresponde. Va a alcanzar a todo el personal de salud que se desplace, como decía, al interior, cualquiera sea la actividad laboral que haga dentro del sistema de salud, y tiene porcentajes crecientes que, tomando como referencia la base de cálculo, mejor dicho, el sueldo básico, comienza con un reconocimiento del 40% y en la medida que mayor es la distancia desde la capital hacia el interior, progresa a porcentajes del 80%, después 120% y llegando inclusive hasta 150%, que es el caso de los médicos de alta montaña, en donde muy justo es que tengan ese tipo de reconocimiento. Pero también hay otro aspecto importante que marca esta paritaria firmada en el día de ayer, que dentro de cada uno de los niveles salariales del CIPROSA se establecen como nuevos agrupamientos que tienen el reconocimiento económico en función a que a mayor complejidad, mayor reconocimiento económico. Y es así como por primera vez el personal que trabaja en las llamadas áreas críticas tiene un reconocimiento diferencial al resto. Áreas críticas incluye a toda la emergencia de los distintos centros de atención de salud, a los consultorios de febriles, a los servicios de cirugía cardiovascular, a quienes trabajan en lugares tan críticos como son las terapias intensivas, se hace extensivo también a las terapias intermedias y alcanza inclusive al personal que hace guardia en los diferentes servicios de neonatología. Creo que nuestras asambleas han interpretado esta negociación llevada adelante por nuestro espacio gremial CITAS, abarcativo en definitiva de las distintas modalidades de trabajo que tiene el sistema de salud, que paulatinamente se va complejizando cada vez más, y es de ahí que resultó, ¿no es cierto?, el voto afirmativo. Vale la pena destacar que cuando hablamos del voto afirmativo significa que 240 votos a favor y 7 votos en contra han determinado en definitiva la aprobación, elevándolo a lo que es el porcentual de todos los hospitales que han votado en estas circunstancias, representa casi el 92% de una posición afirmativa. Pero también vale la pena aclarar que de acá en más se abre una instancia que también fue y es permanentemente solicitada por citas. ¿Y a qué se refiere eso? Se establece un plazo de 120 días a partir, tomando como referencia el inicio de la fecha del 18 del próximo mes de abril, para que en ese tiempo se
abre el debate, la discusión para reformular la ley de carrera sanitaria. Una ley de carrera sanitaria que en función a los avances de nuestra profesión y del sistema de salud en particular ha quedado desactualizada en varios aspectos y bueno, va a ser el momento, ¿no es cierto?, para actualizarla. Doctor, sin olvidarnos sí, del gran aspecto que es la desprecarización laboral. Un ejemplo que creo que es muy significativo: cuando iniciamos nuestra lucha en el año 2009, se desprecarizó a personal de salud que llevaba más de 10 años en esa situación. Con este acuerdo firmado en el día de ayer, se llega a la feliz circunstancia de que quienes están en precariedad laboral hasta el 31 de diciembre del año 2020 y otro grupo significativo hasta el 31 de diciembre del año 2021, es decir, de hace nada más que 3 meses atrás, también van a ingresar ya como personal de planta al CIPROSA. Ese es el otro hecho también que marca una cuestión muy, muy bien recibida por nuestros compañeros. Doctor, ¿ha sido una negociación difícil a diferencia de otros años? Ha sido una negociación, Cecilio y Graciela, en donde tuvimos la oportunidad, y hablamos desde citas, de poder verdaderamente sentarnos a dialogar alrededor de una mesa y pudimos ser escuchados y a su vez nosotros pudimos escuchar a las autoridades. Situación que no había ocurrido mientras el Ministerio de Salud era conducido por la anterior, ¿no es cierto?, ministra, en donde todo era imposición, todo era falta de una instancia valedera de poder hablar y expresar los requerimientos del sector. Había como una barrera que en algún momento se tornó difícil de poder superarla, actitud sumamente equivocada, pero en estas circunstancias la cuestión fue distinta. Por eso nosotros desde CITAS expresamos que nuestra paritaria en realidad comenzó cuando en aquel último martes del mes de diciembre del año 21, y a solicitud de nuestro espacio gremial pudimos tener la primera reunión en el Ministerio de Salud. Desde ahí se sucedieron muchas reuniones, en el CIPROSA algunas, otras en dependencia de recursos humanos, y bueno, y podemos arribar a este acuerdo, ¿no es cierto?, que acabo de comentar con las características sobresalientes que mencioné. Aplaudo también la actitud de lo que usted acaba de mencionar, doctor, la actitud del ministro, ¿no? El ministro de Salud, el doctor Medina Ruiz. Excelente. La apertura que tiene con todos, absolutamente con todos. La actitud que deberían tener todos los funcionarios, ¿no? Es así, Graciela. A las cosas en la vida hay que decirlas según lo son. Y aquí la realidad es que hubo una verdadera apertura, sobre todo la disposición, como decía, a dialogar, a no interrumpir de manera intempestiva, brusca o de otro modo algo que se viene exponiendo y planteando. Y también vale la pena mencionar que no solo en la figura del ministro, sino también quienes lo secundan, como es el doctor Miguel Ferré, que está al frente del CIPROSA, el licenciado Fabio Andina, que está al frente de Recursos Humanos, las distintas intervenciones que hizo el ministro de Economía y quienes lo secundan en el ministerio, en un primer momento, ¿no es cierto?, con una disposición a dialogar, pero poco dispuesto a mejorar la oferta inicial que hizo el gobierno, que era alrededor del 40%, pero después, en el ritmo y en el camino recorrido de la negociación, fue entrando en razón y finalmente, ¿no es cierto?, también hubo una buena disposición en definitiva para poder conceder esto que mencioné hace un ratito. El siguiente paso del CITAS, doctor Nasif, ¿cuál va a ser? Cuando hablamos de, jubilaciones de calidad, de contratación del personal para evitar sobrecarga laboral, no sé, la siguiente lucha del CITAS, ¿cuál el siguiente diálogo que van a tener con el ministro para plantearle qué cosas? Bien, por eso decimos, Graciela, y es muy buena la pregunta, que haber dado este paso no solo es pensar en el presente, en el hoy, en el mañana o en los días inmediatos, sino que también es pensar en el futuro. Y en ese marco, como lo expresaba anteriormente, que quede establecido
el debate verdadero por reformular la ley de carrera sanitaria aparece en el futuro inmediato como lo que más nos genera una situación agradable. Perfecto. La continuidad de la tarea de desprecarización, pero de desprecarizar al sistema en lo que es el recurso humano, en aquellos lugares y en aquellas instancias que verdaderamente hay déficit. No en decir que desprecarizamos porque hay una conveniencia de índole política electoral, como ha ocurrido también con la administración anterior, y hay que decirlo. Entonces, apuntando a que si el sistema tiene ocupado por persona idónea un lugar determinado, bienvenido sea. Si el sistema de salud tiene lugares que no funcionan adecuadamente, como por ejemplo las deficiencias que hay en el hospital de Lexington, en donde, como para poner un ejemplo, algún determinado servicio que tenía un recurso humano ocupado por una cantidad que permitía atenciones adecuadas, y hoy en día ese recurso humano se ha reducido en más del 50%, bueno, eso nos genera enorme preocupación. Es un debate que sin lugar a dudas, y encontrar caminos de solucionar esa situación es tarea tanto de nuestra actividad gremial en el sentido de satisfacer o recuperar los lugares que no funcionan adecuadamente, como también del Ministerio de Salud, que en definitiva es la que tiene que atender esos requerimientos. O las situaciones que se dan en gran medida en el interior de la provincia, en donde en muchos lugares hay faltantes de profesionales médicos de otros profesionales, y en donde diferentes guardias tienen que ser atendidos muchas veces por el personal de enfermería para dar algún tipo de respuesta. Entonces, todas esas deficiencias tenemos que corregirlas, y en esta instancia del renovado diálogo se abre como una posibilidad seria. No solo desde citas bregamos por mejores condiciones salariales y mejores condiciones retributivas o de otra naturaleza, también bregamos para que haya verdaderamente un modo de llevar adelante y de desarrollo diario de salud pública que atienda las reales necesidades y los reales requerimientos de la población en general. Hemos sido muy claros ayer, no solo con los ministros, sino con el gobernador. Mientras se den las circunstancias de dialogar y avanzar en corregir estas falencias que hoy advertimos en el sistema de salud, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. Así que bueno, hubo también, y debemos reconocerlo, una disposición en cuanto a destrabar lo que en algún momento parecía estancada la negociación, y ahí la intervención y la palabra y el compromiso en definitiva del actual gobernador de la provincia también sirvió para dar el curso posible y destrabar una situación que aparecía como difícil de superar en materia económica fundamentalmente. Bien, doctor, le agradecemos este contacto, ha sido muy claro, muy específico en todo, y bueno, a ver, desde acá felicitaciones a todos los gremios en general por lo que ha sido esta negociación que beneficia directamente a los trabajadores de la salud. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Cecilio y Graciela, y también un gracias grande a la audiencia. Muy bien, escuchamos al secretario general de Citas, el doctor Julián Nasif, hablando sobre el acuerdo salarial del sector de salud.